Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Fíjense, para iniciar el día de hoy la clase, yo les traje estas ilustraciones para ver si ustedes pueden deducir acerca de qué vamos a hablar el día de hoy. Fíjense, ¿de qué piensan ustedes que hablaremos en este tema respecto de las imágenes que se les ha colocado aquí en esta presentación? Muy bien, tiene que ver con una mujer, ¿con qué más? Hombres, varias personas, ¿quién más? Muy bien. Entonces, según lo que he recogido de todos los compañeros, podemos estar claros en que vamos a hablar de las personas, ¿ok? Fíjense, en la clase anterior yo les había dicho que la persona jurídica en su sentido más amplio incluye a las personas naturales y a las personas jurídicas. Habíamos iniciado el tema de esa manera, pero el día de hoy vamos a continuar. Entonces, evidentemente, el día de hoy nosotros vamos a hablar de las personas naturales, que son, en efecto, el ser humano, pero en este caso, con relevancia en el derecho. ¿Ok? Entonces, como todos acertaron, vamos a hablar de la persona natural. Entonces, debemos entender o comenzar a indagar quién es esta persona natural. Entonces, ¿saben ustedes de dónde viene la palabra persona? Fíjense, esto es muy importante, puesto que nosotros utilizamos mucho las palabras, pero no sabemos etimológicamente, o más bien, digamos, en cuanto a su génesis, de dónde viene esa palabra. Fíjense, en Roma, quienes hacían la función de actores y actrices utilizaban para sus obras una máscara que emitía una voz, ¿ok? Y esta máscara se le daba el nombre de persona, puesto que la máscara que utilizaba cada quien, ¿ok? Que se llamaba de esta manera, le iba a esta persona a representar a su personaje en esa obra en particular, esa máscara. Por tanto, este nombre trascendió al aspecto social y entonces la persona es precisamente, digamos, como aquella máscara que representa a cada quien en su papel dentro de la sociedad. ¿Creen ustedes que todo ser humano era considerado persona jurídica en Roma? Esta es la primera situación que quiero preguntarle. ¿Ustedes piensan que cualquier ser humano era considerado persona jurídica en Roma? Acuérdense de cierto tipo de seres humanos que yo ya les había establecido que precisamente tenían una condición particular. A ver, ¿quién me puede decir su opinión acerca de si piensan que todo ser humano era considerado persona jurídica en Roma? Muy bien. Yo ya les había hablado al respecto. Fíjense, no todo ser humano era considerado persona jurídica en Roma con relevancia para el derecho. Como yo ya les había dicho, los esclavos, a pesar de ser personas, perdón, a pesar de ser seres humanos, eran considerados cosas, no eran considerados personas. Por tanto, en Roma no todo el mundo con capacidad de ser humano era considerado persona jurídica. Pero eso en la actualidad, ¿ustedes consideran que continúa siendo así o que es diferente? Muy bien, como han deducido en la actualidad, ¿ok? No existe esa diferencia entre si se es esclavo o no. Por tanto, en la actualidad, como bien lo dijeron, todo ser humano es considerado persona jurídica. Entonces allí la diferencia. Vamos a leer en específico el artículo 16 del Código Civil venezolano, ¿ok? Donde nos dice, todos los individuos de la especie humana son personas naturales. Por tanto, para nuestro derecho actual, todo individuo que sea de la especie humana será considerado persona natural. Por tanto, la gran diferencia con el derecho romano, ya que los romanos a los esclavos, a pesar de ser
individuos de la especie humana no los consideraban personas jurídicas. Ahora, ¿cuál será entonces el primer requisito para que un ser humano sea considerado persona jurídica? Fíjense, ustedes saben que los romanos establecían tendencia a colocar muchos requisitos. Entonces, ¿cuáles piensan ustedes que será el requisito fundamental para que los romanos, y que tiene que ver mucho con nuestra actualidad, para que los romanos y nosotros consideremos a un ser humano persona natural? A ver, ¿quién dice algo? Ok, evidentemente, el primer requisito es nacer, ¿ok? Y en eso, tanto los romanos como en la actualidad estamos de acuerdo, ¿ok? Se necesita primero nacer. ¿Y ustedes piensan que debe nacerse de cualquier manera o que hay algún requisito en específico? Muy bien, debe nacer vivo, ¿ok? Entonces, fíjense, los romanos tenían ciertos requisitos para considerar a un ser humano persona jurídica. Dentro de ellos eran, primero, haber nacido, segundo, haber nacido vivo, tercero, tener forma humana, ¿ok? Entonces vamos a ver poco a poco cada uno de ellos. Entonces, el primero, haber nacido. Haber nacido, tenían que haber nacido vivo necesariamente, y de hecho la escuela de los proculeyanos, que es una escuela de juristas, como ya lo habíamos visto, como ya lo habíamos estudiado, establecían que para considerar que una persona había nacido, necesitaba de haber emitido algún tipo de sonido, y es por eso que en la actualidad es tan importante, o es una tradición, que si un niño nace y emite un llanto o un sonido, se dice que nació vivo. De eso es desde la época de los romanos, donde consideraban que lo importante para determinar que una persona nació viva era emitir algún tipo de sonido. ¿Ok? Fíjense, hablando de esta situación, ¿de dónde vendrá la palabra cesárea? ¿Ustedes qué piensan? Ok, algunos dicen entonces que se refiere o tiene relación con el dictador Julio César. Pues fíjense, eso no es del todo cierto, aunque muchas personas lo dicen. Cesárea viene de la palabra, o más bien viene de una ley que se estableció en la época del segundo rey romano, que fue Numa Pompilio, ok, por allá en el siglo 7 antes de Cristo, y cesárea viene de la palabra latina caedere, que quiere decir cortar. Por tanto, la lex cesárea fue una ley que emitió el rey Numa Pompilio, donde se establecía la obligatoriedad, para tal de salvar al feto, de cortar el vientre de la mujer y extraer el feto de la misma cuando ella había fallecido, para intentar salvar la vida del feto. Y es por eso que ha trascendido esa palabra cesárea como un modo artificial de dar vida o de dar a luz, vamos a decirlo así. Fíjense, ¿cuál creen ustedes que es la parte del cuerpo humano más importante para los romanos? ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Porque ya hablamos acerca del primer requisito, que tiene que ver con haber nacido vivo. Yo les dije que el segundo requisito es tener forma humana. Pero ¿qué piensan ustedes que es la forma humana? Es decir, implica tener los miembros vitales, implica el corazón. ¿Qué piensan ustedes que para los romanos era importante o qué implicaba tener forma humana? A ver, ¿quién me puede decir algo de eso? Muy bien. Bueno, unos dicen que tener los miembros bien formados, otros me dicen que la cabeza, y en efecto es la cabeza. Fíjense, los romanos establecían que a través del rostro es que las personas podían ser plenamente identificadas unas de otras. Por tanto, para los romanos la parte del cuerpo más importante era el rostro. Y de hecho es por ello que cuando una persona en la batalla o en la guerra quedaba prácticamente descuartizada, donde se le establecía su entierro era donde se encontraba su cabeza, ¿ok? Por tanto, para los romanos, considerar que una persona, que un ser humano debía tener forma humana, a ellos solo les importaba que tuviera el rostro adecuado y con las características adecuadas de un ser humano, ¿ok?
Entonces, ¿qué piensan ustedes que ocurría con aquel tipo de seres humanos que no tenían la cabeza adecuadamente? Unos dicen, los mataban. Muy bien. Fíjense, en específico, este tipo de personas se los llamaba monstruos, ¿ok? Entonces, ¿qué piensan ustedes que ocurrían en Roma con los llamados monstruos? Todos vuelven a decir, los mataban. En efecto, aquellas personas o aquellos seres humanos, en específico bebés, que habían nacido con unas características del rostro diferentes o deformes, se les llamaba monstruos. Y se consideraba que era una maldición de los dioses, por tanto a ese bebé se le daba muerte. En específico en Roma existía una roca llamada Roca Tarpeya que daba a un abismo y la familia, para que esa maldición no se perpetuara, lo que hacían era lanzar a ese bebé por esa roca Tarpeya hacia el vacío. ¿Ok? Y por último, antes de continuar, otro de los requisitos para que los romanos consideraran a un ser humano persona jurídica, ellos necesitaban que los romanos tuvieran tres estatus. Un estatus que era el status libertatis, otro estatus que era el status civitatis y otro estatus que era el status familia. ¿Ok? Entonces, refiriendo o indagando en los tipos de nombres, status familia, status libertatis y status civitatis, ¿de qué creen ustedes que dependerá el tener o no estos tres estatus? Que uno por allá dice que la familia seguramente tenía relación con ser un pater familia. Ok, otros deducen que el libertatis tendrá relación con tener libertad. Es cierto, fíjense, aparte de haber nacido vivo y tener forma humana, los romanos necesitaban, para considerar a un ser humano persona jurídica, primero que fuera ciudadano romano, ese es el status civitatis. Segundo, que fuera un ciudadano libre, ese es el status libertatis. Y tercero, que fuera un sui juris. Yo les había dicho que un sui juris es aquella persona que no dependía de nadie. Por tanto, por lo general, sui juris era el pater familia o el padre de familia o el ascendiente de mayor edad dentro de la familia romana que tenía a su cargo al resto de familiares, ¿ok? Y por tanto, el tercer estatus familia tiene relación con ser un ciudadano romano libre, no dependiente de nadie, que por lo general lo eran los pater familia. Bueno, muchachos, hasta aquí la clase. Y en la clase siguiente seguiremos indagando acerca del segundo tipo de personas jurídicas, que son las personas jurídicas en sentido estricto o personas colectivas. Muchas gracias.